del próximo domingo, hermanos, como les he anunciado, lo vamos a tener allá ¿cómo se llama? En Pinoles, ¿verdad? No, en el Sobrante. Allá, hermanos, por favor, y la razón del por qué vamos a tener el otro domingo es porque vamos a tener un culto de acción de gracia. Y vamos a movernos por una vez. Creo que nunca lo habíamos hecho, pero es la primera vez que lo vamos a hacer, ¿verdad? Y vamos a tener ahí, hermanos, esa actividad, el culto del domingo. Y los que necesitan transporte se vienen aquí, por favor, 15 minutos antes de irnos a las 10 de la mañana. 15 minutos para las 10, porque si les digo vénganse 5 para las 10, vienen a las 10:30. Entonces mejor 15 para las 10. Si no vino, sorry for you. ¿Verdad? Se quedó, porque necesitamos asegurarnos de quienes necesitan transporte. Por favor, si usted tiene un vehículo grande, un van o un bus, lo trae para que así podamos irnos todos juntos, ¿verdad? Pero hermanos, por favor, se los pido en el nombre de Jesús que los que vayamos a ir, hay que estar temprano aquí. Si usted tiene lugar en su carro, tráigalo, ¿verdad? Para que le demos espacios también. Hay unos hermanos que ya están comprometidos para los carros. Sin embargo, si usted no tiene vehículo y quiere ir, véngase. Aquí encontramos espacio, y los hermanos que tienen carros, que todavía tienen espacio para otras personas, véngase para que vayamos todos, ¿verdad? Amén. Bueno, gloria a Dios. Así que tenemos que estar aquí 15 minutos para las 10. Amén. Ok. Así que hoy vamos a levantarnos y a poner de pie para poder leer la palabra del Señor. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Oh, sí, después lo voy a avisar. Después, sí. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos, hermanos, a leer la palabra del Señor en el capítulo 3 del libro de Proverbios, versículos 5 y 6. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Ya? Dice la palabra del Señor, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Versículo 6. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Padre Santo, te damos gracias, Señor, en esta preciosa hora, Dios mío, por tu amor, por tu palabra, por tu misericordia para con nosotros. Señor, gracias que podamos meditar en ella, Señor, y que tu pueblo al salir de aquí, Señor, vaya reconfortado, Señor, sobre todo porque tú nos has hablado a nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra maravillosa. Ayúdanos, Señor, y ayúdame a mí en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, queridos hermanos. Gloria a Dios. Esta es, hermanos, es una fe que realmente nos ayuda a entender, porque el tema que le hemos puesto hoy es: confía en el Señor con todo tu corazón. Dígale a su hermano que tiene al lado: confía en el Señor con todo tu corazón. Con todo tu corazón, ¿ok? No confíe en otras cosas, sino en el Señor y con todo su corazón. Así que, hermanos, nosotros estamos viviendo en un tiempo en el que muchas personas dicen: confío en Dios. Pero en la práctica, confían más en su experiencia, en el razonamiento o a veces hasta en las mismas circunstancias en que se encuentran en la vida. Por eso aquí el sabio Salomón, el rey Salomón, nos enseña que la verdadera fe no consiste solo en creer que Dios existe, sino en depender completamente de Él en cada decisión, en cada camino, en todos los desafíos de la vida. La Biblia nos enseña a nosotros a depender ¿de quién? De Dios, completamente en Él, no en otras personas. Yo le digo sinceramente, uno como pastor de la iglesia o como líder de cualquier congregación, realmente uno siempre está pendiente que los hermanos o las personas puedan apoyar la obra, etcétera. Pero no podemos depender en todas las personas, tenemos que depender en Dios. Porque Dios está, mire, a veces las iglesias son como las nubes, a veces están llenas, están cargadas, y de repente llueve y de repente ya la nube prácticamente se quedó vacía o está pequeñita. Así pasa.
Entonces la verdad, hermanos, es que nosotros no podemos depender ni en las personas, ni en las circunstancias, ni en nada, sino completamente en Dios, en cada decisión que nosotros vayamos a tomar. Solamente en Dios, ¿verdad? Así que la fe genuina, hermanos, no es una fe pasiva, sino que es una confianza activa en el Señor. No dice ver para creer, sino creo aunque no vea todavía. Esa es la fe. Por eso aquí el libro de Proverbios que estamos leyendo, este versículo, nos da un mapa espiritual para poder vivir nosotros guiados por la fe, ¿verdad? Porque es muy importante. Son 3 puntos. En primer lugar, encontramos la frase que dice, confía con todo, ¿qué? Tu corazón, ¿verdad? Confía con tu corazón, ¿verdad? Fíate en Jehová de todo tu corazón. Y la palabra fíate y significa apoyarse con todo el peso. Descansar completamente. No es un acto parcial, sino que es un acto total, confiar completamente, ¿verdad? Nosotros confiamos en muchas cosas y en muchas personas y a veces cometemos, hermanos, o sentimos que tenemos el fracaso en nuestra vida porque pusimos nuestra confianza en las personas, en el dinero, en el trabajo, etcétera. Y estamos viendo que muchas personas están sufriendo actualmente porque han puesto su confianza en otras cosas y no han puesto su confianza en el Señor. Por eso a veces, hasta incluso en la iglesia, hay personas que pasan viviendo dificultades porque su fe no está puesta en el Señor completamente. Así que la fe, hermanos, no se limita a los momentos de crisis, sino que abarca la rutina diaria, todos los días. Fíjate, significa confiar plenamente en Dios en todo aspecto, sin apoyarse en su propia prudencia o entendimiento limitado. Significa reconocer su presencia en cada decisión, esperar su guía y saber lo que hay que hacer. Él va a enderezar el camino y nos conducirá por la senda correcta. Confianza completa, eso quiere decir. No es una confianza parcial, sino una dependencia total. Reconocimiento de su sabiduría que es superior a la sabiduría humana. Dios sabe qué es lo mejor para usted. Y Dios sabe qué es lo mejor para mí. Dios sabe qué es lo mejor para nosotros como congregación, como comunidad que está en medio del área de San Francisco. Dios sabe qué es lo mejor para nosotros y Él nos va guiando. Aunque a veces queremos nosotros por nuestros propios pensamientos o nuestras propias ideas querer hacer cambios, hacer movimientos, etcétera. Pero Dios sabe cómo nosotros debemos de caminar. Y por esa razón tenemos que confiar en Él. Fiar es en la guía divina. Dios nos está guiando. La promesa es que al confiar en Él y seguir su dirección, hermanos, Él nos guiará. ¿A qué? Nos corregirá y nos conducirá por los caminos rectos. 3 cosas. Él nos va a guiar, nos va a corregir cuando estemos equivocados y también nos va a llevar por los caminos que son rectos y seguros que Él tiene para usted y para mí. También la palabra fiar o fíate es un apoyo divino en vez de la prudencia humana. Él nos insta a no depender de nuestro propio juicio, ya que la sabiduría humana es limitada y puede llevar ¿a qué? A equivocarnos. ¿Cuántos dicen amén por eso? Claro, nos equivocamos, ¿verdad? A veces creemos que es que el Señor me ha hablado. No, hermano, hay que pedirle al Señor verdaderamente. Como cuando Dios le habla a usted, también me puede hablar a mí también sobre el mismo tema. Y por eso juntos podemos trabajar, porque es la guía de Dios lo que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿verdad? Así que confiar de todo corazón es renunciar al control. Recuerden cuando en el caso de Pedro, de acuerdo con Mateo 14, Pedro empezó a caminar sobre las aguas, pero cuando confió, empezó a caminar y después dudó. ¿Qué pasó? Se hundió. Ahí tenemos un ejemplo, miren. Se hundió. ¿Por qué? Porque confió, ¿qué? Perdió su confianza, perdió la confianza él. Empezó a caminar, confió, dijo Jesús, ven. Y empezó a caminar. Y después que caminó con Dios por la mitad del camino, miró que las aguas se movían y todo. Y no miró a Jesús, sino que empezó a ver la agua. ¿Y qué pasó? Perdió la fe y se hundió. Y así pasa generalmente muchas veces en la vida. Perdemos nuestra confianza en el Señor y perdemos ¿qué? Todo. Y por eso nos podemos hundir. ¿Qué es lo que está haciendo usted? ¿Está confiando en el Señor o tiene otra opción? Muchas veces, hermanos, debemos de ser claros que la fe no tiene un espacio por si acaso. Por si acaso el Señor, o por si acaso va a pasar esto, si acaso va a pasar lo otro. Mire, hermano, nosotros no sabemos lo que va a pasar mañana.
Pero a veces estamos tan preocupados por mañana y no sabemos si vamos a terminar el día de hoy. No sabemos, pero estamos preocupados por mañana. ¿Qué va a pasar mañana? Y realmente, como dice hermana Luz Marina, no sabemos si nos vamos a entregar nuestras cuentas en la noche del día de hoy, ¿verdad? Así que hay que estar confiando en el Señor. No hay un si acaso, no hay por mañana. No, dice el versículo, la segunda parte del versículo, no te apoyes en tu propia prudencia. Nuestra prudencia es el entendimiento humano, tiene límites. Lo que parece lógico para usted a veces no es espiritual, porque lo que estamos haciendo es nuestra propia carne muchas veces. Y por ejemplo, el caso de Abraham, recuerde que él se puso, cuando Dios le mandó el mensaje que iba a tener un hijo Sara en la vejez, él dudó del tiempo. Y por eso, ¿qué pasó? También ella cometió el error y le dio la esclava a Abraham y cayeron en el error de que salió Ismael, hijo de la criada egipcia. Su entendimiento lo llevó al error, porque ese no era el hijo de la promesa, era Isaac. Y por eso estamos viendo los resultados de hoy, de que todo esta descendencia de Ismael tienen rodeado a Israel y no se llevan bien. ¿Me explico? O sea, esto es una cuestión histórica. La gente quiere cerrar los ojos y son cosas que están allí de hace 3,000, 4,000 años. Hermanos queridos, este es un problema ya espiritual. No es un problema de porque me caen mal esto, me caen mal los otros. Es un problema espiritual del enemigo contra las cosas de Dios. Así es. Hay que verlo de esa manera. Y por esa razón, hermano, nosotros no caigamos en ese error, ¿verdad? Dios no busca mente que lo comprenda, sino que Dios quiere corazones que confíen en Él. ¿Cuántos corazones confían en Él? Aunque usted a veces no entiende el proceso, pero Dios quiere que usted confíe en Él. Muchas veces, hermano, el proceso en nuestras vidas toma tiempo y a veces es doloroso. El águila pasa por un proceso doloroso para cambiar su pico y las alas. Se va quitando las plumas, mira, hasta que queda sin nada y golpea el pico contra las piedras hasta que se le cae. Es un proceso. ¿Le duele? Claro que le debe de doler. Sin embargo, pasa ¿para qué? Para que después le vuelva a crecer el pico y las alas y empieza a volar otra vez majestuosa. Así es. Nosotros a veces no sabemos, pero el proceso lleva tiempo. Amén. Igualmente el larva, que pasa por un proceso doloroso que tiene que pasar por días para poder convertirse en una mariposa. Es un proceso, hermano. Nosotros también como creyentes debemos de entender que dentro de ese proceso que Dios quiere pasarnos a nosotros, no es para que estemos comprendiendo las cosas, sino ¿para qué? Para que su corazón y el mío esté completamente confiado en el Señor. Amén. Así que igual que los niños que confían cuando el padre le agarra la mano para cruzar la calle y porque está el semáforo en verde se lo agarra y se lo lleva, no sabe el niño si cómo está el tráfico, si vienen los carros o no vienen los carros. Hay cuántos niños no han sido accidentados porque los niños se cruzan la calle sin poderse poner a pensar. Así debe ser la confianza de nosotros con nuestro Padre Celestial también. Dice Isaías 55, 8 y 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Lo que usted piense no es el pensamiento de Dios, hermanos queridos. De Dios es de Dios. No sabemos realmente lo que Dios tiene para usted y para mí. Muchas veces nos alegra, pero otras veces nos hace ¿qué? Llorar. Y es la verdad, nos hace llorar. A veces nos da alegría. A veces ¿qué? Nos da felicidad. ¿Por qué? Nos sirve para aprender a darle gracias a Dios. En las buenas y en las malas. Porque a veces se nos olvida darle gracias a Dios. Por eso es que este pasaje de Isaías compara los pensamientos y los caminos de Dios con los de los seres humanos, declarando que son muy diferentes. Y los de Dios son, ¿qué? Superiores. Hermanos, los caminos de Dios son superiores a los suyos y a los míos. Por eso, dice el versículo 6, reconócelo en todos tus caminos. Reconocer a Dios no solo en la iglesia, sino en cada área de la vida, en las decisiones, en la familia, en el trabajo, en el ministerio. El testimonio comienza ¿dónde? En la familia, hermanos queridos. Después con los de afuera. Porque a veces nos preguntamos que muchas veces hasta la familia no se convierte. Por culpa de nosotros también. Eso pasa. La palabra reconocer en hebreo implica una presencia y dirección constante de parte de Dios.
Cuando usted lo reconoce a Él, mire, Él endereza las veredas torcidas, dice el otro versículo. Abre las puertas, corrige errores y da propósito. ¿Qué? A veces hasta el sufrimiento le da un propósito a Dios cuando lo está, ¿qué? Corrigiendo. Por eso dice, Él enderezará. La palabra enderezará viene de la palabra en hebreo que quiere decir yashar, que es el derecho, ha enderezado, agradable y bueno. Aquí significa que Dios va a enderezar la senda de todos nosotros, de todos sus siervos. En este momento quiere decir rectitud. Lo va a hacer recto, porque usted anda curviado. No, hermano, no estoy diciendo ustedes, ¿verdad? Sino que puede andar curviado algunas personas y Dios lo endereza completamente. Por eso la palabra ahí tiene que ver con eso. Muchas veces la palabra esta está definida en muchas partes, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, cuando Job le dice el Señor, versículo 1, capítulo 1, dice que era un hombre sin mancha y recto. Utilizan la palabra ahí en el hebreo, utilizan la misma palabra en la escritura para referirse a esto que estamos hablando, de enderezar. Era un hombre recto, ¿verdad? Por eso es que Dios se orgullece de Job, porque dice que era un hombre recto y era un hombre como sin mancha. Y finalmente también en caso de, dice en el libro de Isaías 45:2, que la promesa divina Ciro, o sea el rey Ciro, fue uno de los que todos los lugares torcidos serían enderezados. Hermano, hay tanta historia que tiene la palabra del Señor, que habla de enderezarse, que habla de caminar recto, que habla de ¿qué? De funcionar como a Dios le agrada. Eso es lo más importante. Por ejemplo, José en Egipto, aunque no entendía el proceso, reconocía a Dios en todo. Entonces Dios enderezó su camino hasta que llegó ¿qué? A ser el segundo del faraón. Mire, hermano, ¿cuántos ejemplos podemos encontrar no solo en la palabra del Señor, sino a veces en la vida diaria de muchas personas que reconocieron a Dios y Dios le enderezó el camino? ¡Wow! ¿Para llegar a qué? A la bendición que Dios le tenía preparada. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. El otro día supe de un lugar donde está el camino, hermano, estaba horrible. Todo que era una pura hoyo, pura horrible. Pero alguien empezó a buscar la forma de poder enderezar el camino. Y no sé cómo hicieron, pero llevaron maquinaria, no sé qué, y pusieron el camino derecho. ¿Qué trajo como resultado? Que todo el mundo se benefició de ello. ¿Por qué? Porque sacaron la cosecha, sacaron esto, movieron el otro. O sea, la gente se podía transportar de un lugar a otro. Y nosotros en nuestra vida también necesitamos que nuestros caminos también sean enderezados. Porque a veces hay cosas en nuestra vida que a lo mejor necesita que Dios pueda, ¿qué? Mandar los bulldozers para poder enderezar el camino y ponerlo realmente como debe de ser, ¿verdad? Así que la verdadera fe no es un sentimiento, hermano, sino es una decisión diaria de depender de Dios. ¿Está conmigo? Así que cuando usted confía con todo su corazón al Señor, renunciamos a nuestro entendimiento, mire, a lo que yo pienso, y que reconocemos que Él es soberano y Él va a enderezar el camino. Por eso, hermano, Jesús también, que es el ejemplo mejor que podemos entender, porque no estamos hablando solo de Proverbios, sino también del Nuevo Testamento. Jesús dijo, por cierto o cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. ¡Wow! Qué tremenda declaración de dependencia del Señor Jesucristo hacia el Padre. Si Él es el ejemplo nuestro de dependencia, ¿por qué a veces nosotros lo hacemos tan difícil? ¿Por qué? No entiendo. No entiendo por qué lo hacemos tan difícil, hermano querido. Entonces necesitamos nosotros apoyarnos en el Señor, reconocerlo, estar consciente de la presencia de Dios, de su compañía, siempre en todos los momentos, en todo lugar. Aleluya. Por tal razón, hermano, necesitamos nosotros cada día vivir exactamente como dice el libro de Proverbios. No se apoye en su propia creencia. Depende de la voluntad de Dios. Dependamos de la voluntad de Dios. Al igual que Jesús, siempre dependía de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque en el libro de Lucas, capítulo 6, dice que oraba antes de cada decisión importante. Antes de ir a la cruz, ¿qué hacía él? Oraba.
Antes de cualquier decisión, oraba. Y muchas veces tomamos decisiones, hermanos, que queremos cambiarlo conforme a nuestra propia pensamiento, nuestra propia comodidad. Y no es así. Es como Dios lo está establecido, como Dios quiere que lo hagamos. Y por esa razón, hermano, a veces perdemos la bendición. No porque yo lo voy a hacer como yo quiero, como me conviene a mí hacerlo. Y no es así. A veces las cosas que parecen buenas también tienen sus problemas. ¿Por qué? Porque no lo estamos haciendo conforme al plan que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Amén. Así que Jesús oraba. Y el libro de Proverbios, como decía, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Jesús confió completamente y plenamente en el Padre. Incluso cuando estaba en Getsemaní, cuando digo no se haga tu voluntad sino la mía. Perdón, no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Verdad? ¿Qué es lo más importante? Lucas 22, 42. Que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Cuántos podemos decir lo mismo? ¿Cuántos podemos decir, Señor, no sea mi voluntad sino la tuya? ¿Verdad? Porque, hermano, en este asunto es la voluntad de Dios, ¿verdad? Así que el que confía en Dios no busca totalmente controlar el resultado. Porque el resultado es de Dios, no es suyo ni mío. Nosotros hacemos planes y queremos que nos va a salir así, 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 y nos sale a veces al revés. ¿Por qué? Porque es nuestros propios pensamientos, cómo lo queremos hacer. Y el plan de Dios no es ese. Nosotros confiamos en Dios independientemente del resultado. Hay que confiar en Él y darle gracias por lo que nos va a dar, ¿verdad? Así que tenemos que ser claros en eso, ¿verdad? Hay que obedecer, hermano, a pesar del resultado que nosotros podamos tener. Así que la conexión entre el libro de Proverbios, capítulo 3, 5 y 6 y el Nuevo Testamento, hermano, es muy profunda. ¿Por qué? Porque Jesús y los apóstoles reafirmaron y vivieron este principio de confiar plenamente en Dios y no en ellos mismos. Porque imagínense que los apóstoles hubieran confiado en ellos mismos, no tendríamos nosotros el evangelio que tenemos hoy. Ellos sufrieron también muerte, persecución y muchas otras cosas. Y a través de la historia también muchos creyentes, y todavía el día de hoy en países africanos también la gente está sufriendo por causa del cristianismo. Porque son cristianos, los matan. Porque no puede haber otra religión, sino que tiene que ser todos de la misma religión, si no los matan. Entonces, hermanos, nosotros estamos viendo que hoy está sufriendo la iglesia cristiana también. Nosotros aquí estamos bien, felices. Pero ya va a empezar dentro de poco también la persecución del cristianismo. Ahora, entonces ellos vivieron, hermanos. Y el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿En quién vamos a poner los ojos? En Jesús, ¿verdad? En nadie más. Así que Él no solo nos endereza el camino, sino que crea y perfecciona nuestra fe. Porque recuerden, a medida que el camino se va enderezando, nuestra fe va aumentando. No solo por los momentos de felicidad que nos da, porque tengo un buen trabajo, porque tengo esto, tengo el otro. Eso es. Pero si se lo corta en el trabajo, hermano, ¿qué va a pasar con su fe? Se le puede ir al suelo. Y eso definitivamente no es lo que Dios quiere. Dios quiere que estemos preparados para los momentos de alegría, como también para los momentos de tristeza que tengamos que enfrentar en la vida. Es parte de la vida. Todos vamos a pasar por una cosa o por la otra. Sin embargo, hermano, el Señor Jesucristo endereza. Él enderezó lo que estaba torcido. El pecado en nuestras vidas, Él lo enderezó cuando vino a nuestras vidas, dándonos, hermanos, dirección, dándonos esperanza, dándonos sabiduría, dándonos gozo, dándonos paz, dándonos rectitud y sobre todo ser guiados por el Espíritu Santo. O sea, esa es la bendición que tenemos con el Señor, que fuimos enderezados también, ¿verdad? Porque nuestra vida, algunos de nosotros a lo mejor la vida estaba pero perdida en delitos y pecados, pero vino Cristo a nuestra vida y la enderezó, ¿verdad? Y por eso dice aquí, enderezará tus veredas, porque Él enderezó nuestras veredas también. Y hasta el día de hoy sigue enderezando la vida de muchos hombres y mujeres que a pesar de conocer la verdad, se apartan o toman otros caminos y no siguen el camino de la verdad, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Están conmigo por eso? Así que por eso, hermanos, nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer?
Digamos como Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén por eso? Amén. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Dígalo usted, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Amén. Por eso, hermano, antes de buscar cómo, digamos, entrar en este asunto, nosotros tenemos que orar para decidir. Antes de actuar, también hay que esperar, hay que confiar, aunque no veamos las cosas. Si vamos a empezar, comencemos. ¿Cuál es el primer paso? Orar, ¿verdad? Si es la voluntad de Dios, Señor, se va a hacer. Si no es la voluntad de Dios, no se va a hacer. Así es. Nosotros vemos que al comienzo estamos alegres porque están dándose los frutos, pero después en el camino no depende a veces mucho ni de uno, sino de las personas que están alrededor de nosotros también, hermano, y pasan los problemas y entonces, ya no voy a hacerlo porque ya. No, hermano, hay que esperar. Muchas veces hay que esperar antes de actuar y eso nos pasa a nosotros a veces. Queremos hacer las cosas rápido porque el tiempo nos apremia o porque tenemos que resolver una necesidad, entonces queremos actuar rápido y hay que esperar en el Señor y confiar en Él aunque no veamos lo que va a suceder, los resultados, etc. ¿Verdad? Hay que confiar en el Señor. Por eso, este libro de Proverbios, este capítulo que estamos leyendo, nos enseña algo profético, que es confiar en Dios. ¿Quién es? En Jesús en primer lugar, ¿verdad? No apoyarse en uno mismo, porque las obras de la carne nos llevan a la perdición, ¿verdad? Hay que reconocerlo en todo, como leímos en Gálatas, el señorío de Cristo es lo más importante para nosotros. Y Él va a enderezar la senda, dice el versículo 6. Dice, enderezará la senda. ¿Qué es? La salvación y la santificación por el Espíritu Santo. O sea, está conectado uno con el otro. No crea que está separado, que muchas veces la gente pensará que el Antiguo Testamento está aquí, el Nuevo Testamento. No, los dos están conectados, hermano. ¿Verdad? Mire, Él enderezará la senda. ¿Cómo lo ha enderezado la senda el Señor? Primero la salvación y la segunda por medio de la santificación por el Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Amén. Bueno, por eso, hermano, dice, fíate de Jehová con todo tu corazón. En el Nuevo Testamento Jesús confía plenamente en el Padre. Cumplimiento de la palabra. No te apoyes en tu propia prudencia. Y en el Nuevo Testamento encontramos vivir por fe y no por vista. En Proverbios reconócelo en todos tus caminos. Y en el Nuevo Testamento Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y en la que estábamos leyendo en Proverbios, Él enderezará tu vereda. Y en el Nuevo Testamento Jesús es el autor de la fe que nos guía a todo lugar, de acuerdo con Hebreos, ¿verdad? Así que, hermano, la fe no cambia a Dios, cambia al que confía en Él. No crea que porque usted tiene una gran fe, Dios va a cambiar. No, los que cambiamos somos nosotros. Él quiere que nosotros tengamos fe. Ya Él es Dios. No esté preocupado por la fe que usted tenga. Él es Dios. El que se beneficia de la fe es usted y soy yo. ¿Está conmigo? Amén. Pero lo veo que están como, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, como dice el hermano Arturo. Por esa razón, hermano, tenemos que confiar en el Señor. ¿Cuántos quieren confiar en Dios? ¿Cuántos quieren seguir confiando en Dios? Mejor la pregunta. ¿Cuánto ha fallado su fe en la confianza en Dios? Nadie levantó la mano. Gloria a Dios. Hermano, ¿cuántas veces hemos fallado? Muchas veces. ¿Verdad? Muchas veces hemos fallado. Que Dios nos ayude, ¿no? Y nos perdone. Y que nos enderece el camino cada vez y cuando. Cuando los niños están en la casa o están pequeños, los hijos, el padre los quiere corregir. ¿Cómo los corrige? Saca el cinturón y les pega. Bueno, aquí no se hace eso, ¿verdad? Porque si no llaman a la policía. Pero allá en los países nosotros nos enseñaron con el cinturonazo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hacían las mamás y el papá con eso? Nos enderezaban el camino. Claro que sí, nos enderezaban. Y a veces agarraban varillas de esas hasta de café. La gente en el campo le daba duro al muchacho. ¿Pero por qué? Para enderezarlo. Nosotros también, hermano, espiritualmente necesitamos que Dios también nos enderece de vez en cuando, ¿verdad? Para que no se nos olvide que Él es el Rey, que Él es el soberano, que no somos nosotros, ni es usted ni soy yo,
que a Él merece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Nosotros solo somos esclavos del Rey. Amén. Somos soldados, trabajadores, obreros en la causa de Cristo, ¿verdad? Hoy estamos, mañana no estamos. Pero Él es eterno y permanece para siempre. Amén. Pongámonos de pie, vamos ahora. Gloria a Dios, gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora te alabamos